Retraso hoy, gracias por estar aquí. Otra sala llena, es bueno verlo. Comenzaremos hoy con una actualización de la agenda. El presidente Trump conmemorará el 24º aniversario del 11 de septiembre este jueves con una visita al monumento conmemorativo del Pentágono en la mañana, seguida de una aparición en el partido de los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium en el Bronx el jueves por la noche. La próxima semana, como todos saben, el presidente y la primera dama partirán el martes para su histórica visita de Estado al Reino Unido y regresarán a Washington el jueves. Hoy me gustaría abordar la tragedia que no ha recibido la suficiente atención mediática, el brutal asesinato de Irina Zarutska. Estos son los hechos que muchos medios han omitido vergonzosa e intencionalmente hasta que el presidente Trump llamó la atención sobre ello. El 22 de agosto, Arden Sutka fue apuñalado hasta la muerte en el sistema ferroviario de Charlotte, Carolina del Norte, por un criminal reincidente y salvaje. Este es un sistema de transporte público que muchos en la zona utilizan todos los días para ir a la escuela y al trabajo. Irina estaba en el tren esa noche, regresando a casa desde su trabajo en una pizzería, aún con el uniforme de su turno. Esta hermosa e inocente joven de 23 años era una refugiada ucraniana que había huido recientemente de su país en busca de una vida más segura y un nuevo comienzo prometedor aquí en los Estados Unidos de América. Pero trágicamente, un sistema de transporte público en una gran ciudad estadounidense resultó ser más peligroso que la zona de guerra activa de la que ella huyó. El presidente y toda la Casa Blanca están rezando por su familia y amigos en este momento inimaginablemente difícil. Pero mientras enviamos nuestros pensamientos y oraciones, también debemos buscar justicia por este crimen y llamar la atención sobre este atroz incidente. El pasado viernes finalmente se hizo pública la grabación de vigilancia del asesinato. En ella se muestra al presunto asesino de Carlos Brown Jr. sacando un cuchillo, levantándose de su asiento detrás de la víctima y preparándose para clavarle la hoja en el cuello antes de que el video difundido se corte. Esto es la maldad en su máxima expresión. La parte más indignante e inaceptable de esta historia es que su muerte era completamente evitable. De Carlos Brown nunca debió haber estado en ese tren esa noche. De hecho, debería haber estado tras las rejas. De Carlos Brown ha sido acusado de delitos al menos 14 veces desde 2011, incluyendo robo a mano armada, hurto mayor, allanamiento de morada y robo en tiendas. Brown ya había cumplido 5 años en prisión por un cargo de robo con arma mortal y también había perdido la fianza en 3 ocasiones diferentes, 2 veces en 2014 y una vez en 2023. A pesar de todo este historial delictivo documentado, cuando Brown fue arrestado nuevamente en enero de este año, un juez demócrata, que además era un fuerte partidario de la ex vicepresidenta Kamala Harris, liberó a este criminal peligroso una vez más, sin exigirle el pago de ninguna fianza. Simplemente tuvo que firmar una promesa por escrito de que regresaría para su audiencia en la corte. Piensen en lo absurdo que es pedirle a un criminal habitual, alguien que por definición infringe la ley repetidamente, que solo firme una promesa por escrito y regrese otro día. Esto es una locura. Este monstruo debería haber estado tras las rejas. Ana Arena debería seguir viva. Pero los políticos demócratas, los jueces liberales y los fiscales débiles prefieren presumir de virtud antes que encerrar a los criminales y proteger a sus comunidades. Y quizás lo más vergonzoso de todo es que la mayoría de los medios, muchos de los presentes en esta sala, decidieron que su asesinato no valía la pena ser reportado originalmente porque no encaja en la narrativa preferida. Muchos de los periodistas en esta sala derramaron mucha tinta tratando de difamar a Daniel Penny por defender un vagón del metro de un lunático desquiciado en la ciudad de Nueva York. Pero ninguno de esos mismos reporteros mueve un dedo para escribir historias sobre un verdadero asesino. Esta es la verdad que todo estadounidense debe conocer. Demasiadas personas inocentes en todo el país siguen pagando el precio del fallido experimento conocido como fianza sin efectivo, que ha sido promovido por el Partido Demócrata durante años. Ya en 2020, el entonces gobernador demócrata de Carolina del Norte, Roy Cooper, estableció un llamado Grupo de Trabajo para la Equidad Racial y la Justicia Penal. Suena bien, pero no lo es. Ese grupo de trabajo fue coescrito por el entonces fiscal general y actual gobernador demócrata Josh Stein. Recomendó, cito, reimaginar la seguridad pública para, cito,
promover la desviación y otras alternativas al arresto. También aconsejó restar importancia a algunos delitos graves, priorizar la llamada justicia restaurativa y eliminar la fianza en efectivo. Los demócratas en Carolina del Norte y en todo el país están obsesionados con impulsar una agenda progresista y permisiva con el crimen, sin importar cuántos estadounidenses inocentes sufran como resultado. En lugar de procesar agresivamente y encarcelar a los criminales violentos, el enfoque de fianza sin efectivo respaldado por los demócratas permite que estos delincuentes anden libres en nuestro país para delinquir una y otra vez. Estas políticas irresponsables han convertido a demasiadas ciudades estadounidenses en terrenos de caza para criminales habituales que se burlan de nuestro sistema de justicia, agotan los recursos de las fuerzas del orden y causan estragos en los ciudadanos respetuosos de la ley. Ya basta, y por eso el presidente Trump está haciendo todo lo que está en su poder, tomando medidas para revertir estas políticas absurdas. El presidente firmó recientemente una poderosa orden ejecutiva que instruye al fiscal general a presentar una lista de estados y jurisdicciones locales con políticas de fianza sin efectivo, para que la administración Trump pueda identificar los fondos federales que se están proporcionando a estos estados y que potencialmente pueden ser suspendidos o cancelados. El presidente Trump cree firmemente que para mantener el orden y la seguridad pública, debemos encarcelar a las personas cuyos cargos penales pendientes o antecedentes criminales demuestren un riesgo claro y continuo para la sociedad civil. Este es un enfoque sensato y de sentido común con el que la gran mayoría de los estadounidenses está de acuerdo. Y es hora de que el Partido Demócrata se sume a lo que es correcto. Cuando estos criminales sean capturados, deben ser procesados con todo el rigor de la ley y enviados a prisión, donde ya no puedan aterrorizar nuestras calles. Este es el mandato que el pueblo estadounidense le dio al presidente Trump, y es un mandato que él tiene la intención de cumplir. Siguiendo con el tema de la seguridad pública, nuevos datos preliminares publicados hoy por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en agosto muestran que el presidente Trump ha logrado la frontera más segura en la historia de Estados Unidos. Por cuarto mes consecutivo, la CBP no liberó a ningún inmigrante ilegal en Estados Unidos. Los encuentros a nivel nacional han disminuido un 93% en comparación con el pico de la administración Biden. Las detenciones de la patrulla fronteriza en la frontera suroeste durante todo el mes de agosto fueron menores que las detenciones realizadas en solo 4 días de agosto de 2024. Bajo la administración de Biden, el presidente Trump ha puesto fin a la desastrosa invasión ilegal de inmigrantes. Selló nuestra frontera en un tiempo récord, cumpliendo esta promesa central que hizo al público estadounidense. Con esto daré respuesta a tus preguntas. Aquí, en nuestro nuevo asiento de medios hoy, tenemos a Michael Shellenberger, quien es el fundador de Public News con casi 2 millones de lectores y suscriptores. Michael, gracias por estar aquí hoy. ¿Y por qué no nos das el puntapié inicial? Seguro. Gracias por dar espacio a los nuevos medios. Encantado de conocerlos a todos. Es un placer estar aquí. Quisiera ver si podrías darnos algunos detalles. El presidente está considerando medidas adicionales contra Europa y Brasil, no solo por la censura, sino también para evitar que los candidatos políticos realmente puedan competir en las elecciones. Ahora hemos visto en Rumania, Francia y ahora en Alemania con Joachim Poll esfuerzos para básicamente impedir que los candidatos puedan competir en las elecciones. El presidente ha mostrado cierta preocupación por el presidente Bolsonaro, a quien se le está impidiendo postularse. Todo esto ocurre en el contexto de un aumento de la censura en las plataformas en línea, de plataformas estadounidenses y de esfuerzos para censurar a estadounidenses. Personalmente estoy siendo investigado penalmente junto con mis colegas brasileños por publicar los archivos de Twitter. En Brasil, estamos muy agradecidos de que el presidente haya impuesto sanciones Magnitsky al juez. ¿Está el presidente considerando tomar acciones adicionales dado que parece que terminarán condenando al presidente Bolsonaro, impidiéndole postularse? ¿Está considerando hacer algo respecto a esta represión en Europa? Quiero decir, es impactante ver a Joachim Poll, este candidato a alcalde en Alemania. La acusación penal en su contra menciona que él dijo que le encanta El Señor de los Anillos como motivo para considerarlo un extremista y que no debería poder postularse, así que me pregunto si podría comentar al respecto. Y de nuevo, estoy agradecido de estar aquí, encantado de conocerlos a todos, y estoy agradecido por la administración Trump para promover la libertad de expresión. Bueno, gracias por estar aquí, Michael. Lo apreciamos. La libertad de expresión es posiblemente el tema más importante de nuestro tiempo. Está consagrada en nuestra Constitución y el presidente cree firmemente en ella.
Él mismo enfrentó censura en su camino de regreso a esta hermosa oficina oval aquí en Washington, D.C. Así que se toma esto muy en serio, al igual que sé que lo hace el vicepresidente de los Estados Unidos y toda la administración Trump. Por eso hemos tomado medidas significativas con respecto a Brasil, tanto en forma de sanciones como también utilizando aranceles para asegurarnos de que los países de todo el mundo no castiguen a sus ciudadanos de esta manera. Y al mismo tiempo, el presidente, mientras utiliza la influencia de Estados Unidos para salvaguardar nuestros intereses en el extranjero, también se asegura de que la libertad de expresión se mantenga aquí en los Estados Unidos de América. Así que no tengo ninguna acción adicional para adelantarles hoy, pero puedo decirles que esto es una prioridad para la administración. Y el presidente no teme usar el poder económico y militar de los Estados Unidos de América para proteger la libertad de expresión en todo el mundo. Seguimiento, por supuesto, un seguimiento rápido. Reuters informó que la administración Trump consideraba el acuerdo comercial UE-EU un punto conflictivo, específicamente por la censura de plataformas y estadounidenses. ¿Hay novedades sobre esas negociaciones? Y también me pregunto si al presidente le preocupa la membresía en la OTAN. Ser miembro de la OTAN requiere que seas una democracia y que tengas libertad de expresión. ¿Es posible que algunas de estas acciones que hemos visto en Rumania, Francia y Alemania descalifiquen a esos países para ser miembros de la OTAN después de esto? No he escuchado al presidente hablar sobre la membresía en la OTAN en relación con este tema, pero sí lo he escuchado hablar sobre la libertad de expresión y su importancia con líderes extranjeros, incluido el primer ministro del Reino Unido. Cuando estuvimos en Escocia, el presidente mencionó este tema y lo importante que es para el primer ministro proteger la libertad de expresión en el Reino Unido, así como en varias conversaciones con otros líderes mundiales. Así que él lo menciona y creo que todo el mundo sabe que esto es una prioridad para el presidente de los Estados Unidos. Gabe. Gracias, Caroline. Con respecto al ataque israelí en Doha, ¿cuánto tiempo o con cuánta antelación fue notificado Estados Unidos? ¿Y el presidente apoya la huelga? Seguro. Bueno, tengo una declaración para leerles a todos ustedes con respecto al ataque israelí en Doha. Y aquí está. Esta mañana, la administración Trump fue notificada por el ejército de los Estados Unidos de que, mientras Israel atacaba a Hamas, que lamentablemente se encontraba en una zona de Doha, la capital de Qatar, bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de los Estados Unidos que está trabajando arduamente y asumiendo riesgos valientemente con nosotros para lograr la paz, no contribuye a los objetivos ni de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamas, quienes se han beneficiado del sufrimiento de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable. El presidente Trump ordenó de inmediato al enviado especial Witkoff que informara a los cataríes sobre el inminente ataque, lo cual hizo. El presidente considera a Qatar un aliado fuerte y amigo de los Estados Unidos y lamenta profundamente la ubicación de este ataque. El presidente Trump quiere que todos los rehenes en Gaza y los cuerpos de los fallecidos sean liberados para que esta guerra termine ahora. El presidente Trump también habló con el primer ministro Netanyahu después del ataque. El primer ministro le dijo al presidente Trump que quiere hacer la paz y rápidamente. El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz. El presidente también habló con el emir y el primer ministro de Qatar y les agradeció por su apoyo y amistad hacia nuestro país. Les aseguró que algo así no volverá a ocurrir en su territorio. Para ser claros, el presidente no está de acuerdo con la ubicación del ataque y se lo comunicó al primer ministro. Netia. El presidente acaba de confirmarlo en la declaración que acabo de leerles y sobre la que hablé con él antes de venir aquí. Auto. Gracias, Caroline. ¿Está entonces el presidente enojado con Netanyahu ahora? El presidente dejó muy claras sus reflexiones y preocupaciones a este respecto. Y volvió a hablar tanto con el primer ministro Netanyahu como también con el emir y el primer ministro de Qatar después de este ataque. Y el presidente siempre ha dejado muy claro que quiere la paz en Medio Oriente, tal como la buscó y logró en su primer mandato. Él espera que todos nuestros aliados y amigos en la región, lo que incluye tanto a Qatar como a Israel, busquen la paz también. Y quiere ver que eso suceda. Y está trabajando con todos nuestros aliados en la región para lograrlo. ¿Habrá alguna consecuencia, por así decirlo, para Netanyahu por hacer esto, ya que parece ir en contra de los deseos del presidente o al menos de su creencia de que era apropiado? ¿Habrá alguna directriz del presidente para Netanyahu en cuanto a lo que se permitirá en el futuro? Y también, ¿existe alguna preocupación de que esto pueda poner en peligro los acuerdos de Abraham?
Mire, esa es una decisión que solo el presidente puede tomar con respecto a su primera pregunta. Para responder a su segunda pregunta, como escuchó del presidente, él dijo que cree que esto puede servir como una oportunidad para la paz y todavía lo está buscando activa y agresivamente con todos nuestros aliados y socios en la región. Jennifer. Para continuar con eso, Caroline, ¿puedes decir con qué frecuencia el presidente habló con el primer ministro de Israel antes de esto? Porque esa es una pregunta. Y luego, ¿a qué se refería el domingo cuando publicó, he dado mi última advertencia a Hamas, etcétera? Él no estaba hablando de este ataque en Doha. No, no lo estaba. Como le dije, la administración Trump fue notificada por el ejército de Estados Unidos de que Israel estaba atacando a Hamas. Y el presidente habló con el primer ministro después del ataque, así como también nuevamente con el emir y el primer ministro de Qatar. Y sé que el secretario Rubio y el enviado especial Witkoff también estuvieron presentes en la llamada con los cataríes. Reagan. Gracias. Karen H., tengo dos preguntas para usted sobre la represión del crimen. Seguro, demócratas Terry argumentan que estados republicanos con mayor criminalidad, ignorando criminalidad en ciudades demócratas. Me pregunto si el presidente consideraría trabajar con los gobernadores republicanos para arreglar las ciudades demócratas con alta criminalidad como Memphis, Tennessee. Así que, primero que nada, quiero referirme a la premisa de tu pregunta, Reagan, que están promoviendo los demócratas de que hay crimen en los estados republicanos. Por supuesto que hay crimen en todos los estados, pero el crimen en estas ciudades ocurre en ciudades que son gobernadas por demócratas. Si miras la lista de las 20 ciudades con mayor criminalidad en Estados Unidos, todas, con la excepción de una en Luisiana, están gobernadas por un demócrata. Y estos demócratas han apoyado las mismas políticas de las que hablé al principio de esta rueda de prensa, como la eliminación de la fianza en efectivo. Si miras un estado republicano, Mississippi, pero una ciudad gobernada por demócratas en ese estado, Jackson, en 2019, Jackson, Mississippi, eliminó la fianza en efectivo para prácticamente todos los casos de delitos menores. Y aunque Jackson no es formalmente una ciudad santuario, el estado de Mississippi prohibió formalmente las ciudades santuario. Y esta ciudad ha actuado como una ciudad santuario de facto para criminales e inmigrantes ilegales desde 2017. Lo mismo sucede. Birmingham, Alabama, una ciudad gobernada por demócratas en un estado republicano. En 2017, el Consejo Municipal de Birmingham aprobó por unanimidad una resolución, cito, comprometiéndose a establecer políticas de ciudad santuario. Así que si realmente miras los hechos de estas ciudades gobernadas por demócratas, son ciudades que están dirigidas por demócratas y por miembros del Partido Demócrata. Estas son ciudades demócratas y todas han apoyado estas políticas desastrosas que permiten que criminales reincidentes vuelvan a las calles para seguir cometiendo actos de violencia. Y así que, para responder a su pregunta, sí, el presidente quiere trabajar con cualquier persona en este país que desee poner fin a estas horribles políticas y traer ley y orden a nuestras calles. Y creo que eso queda demostrado por su tremenda cooperación con la alcaldesa de Washington, D.C. y la capital de nuestra nación. Y solo hay que ver los resultados de eso. Y tengo algunas actualizaciones para ustedes sobre la ofensiva contra el crimen en D.C. Si a alguien le interesa, se han realizado un total de 2.177 arrestos desde el inicio de la operación el 7 de agosto. Solo anoche se realizaron 57 arrestos en Washington, D.C. De esos 57 arrestos, 14 eran inmigrantes ilegales, muchos de los cuales tenían antecedentes penales y otros arrestos. Todo esto solo anoche en la capital de nuestra nación. Así que todos ustedes pueden estar muy agradecidos por esto. Nuestros grandes hombres y mujeres de las fuerzas del orden, tanto federales como locales, trabajando juntos como debe ser, realizaron un arresto por una orden de aprehensión por asalto con intención de matar. El sujeto disparó a 2 hombres adultos después de una pelea. Realizaron un arresto por una orden de aprehensión por robo de auto a mano armada. El sujeto agredió a un hombre adulto en la cara con un arma de fuego y luego le quitó las llaves. También realizamos un arresto por una orden de aprehensión por agresión simple y destrucción de propiedad.
y posteriormente fue acusado de robo en segundo grado. Anoche en D.C. hubo un arresto por posesión de una sustancia controlada con robo en segundo grado. Hubo un arresto por posesión de una sustancia controlada con la intención de distribuirla. Ese sujeto, la persona, también es un sujeto de interés en un homicidio durante un robo de auto. Anoche en D.C. también arrestamos a un delincuente convicto en posesión de un arma de fuego, quien portaba esa arma sin licencia. Así que estos son los criminales reincidentes. Estos son los tipos malos deteniendo en Washington, D.C. Al presidente le encantaría hacer esto en todas las ciudades demócratas del país y espera que más demócratas llamen a la Casa Blanca para que los ayudemos. Una más específica de DC, el Congreso a punto de no extender la federalización de la policía de DC por Trump. La alcaldesa Vassar firma una orden ejecutiva que formaliza la cooperación con fuerzas federales. Mencionó el éxito de la operación. ¿Cree la Casa Blanca que la acción del alcalde de Broward es suficiente para continuar la represión contra el crimen? Estamos muy agradecidos por la cooperación de la alcaldesa en este esfuerzo y esperamos seguir trabajando con ella y el Departamento de Policía Metropolitana. Bloomberg. Gracias, Carolina. El presidente dice que ya sabe, no podrá hablar completamente pronto. ¿O podemos esperar una llamada telefónica entre los dos líderes esta semana? No tengo llamadas telefónicas que informar entre usted, el presidente y otros líderes extranjeros. Ed. Gracias, John. Vamos a preguntar sobre las revisiones de referencia que se publicaron. Si observa las revisiones entre marzo de 2024 y marzo de 2025 y hace un poco de matemáticas, el promedio es de aproximadamente 73,000 empleos menos por mes añadidos a la economía de lo que se pensaba. ¿Cuándo podemos esperar que la administración Trump esté ahí afuera? ¿Se están implementando políticas para que ese aumento, ese promedio, crezca? Bueno, permítanme decir algo sobre las revisiones que se publicaron esta mañana, y esta fue una de las mayores revisiones en términos absolutos en décadas. En el año de referencia, de marzo de 2024 a 2025, se muestra que el crecimiento del empleo fue mucho más débil durante la administración Biden de lo que se había informado anteriormente. Entre esta revisión y la del año pasado, el crecimiento del empleo en realidad fue sobreestimado en aproximadamente 2 millones de empleos. Y la administración Biden se paró aquí y respaldó esos datos y les dijo que esos datos eran reales. Y cuando el presidente Trump pone en duda la veracidad de esos datos, como lo hizo antes de asumir el cargo y aún ahora como presidente de los Estados Unidos, fue ridiculizado por ello. Y resulta que esta revisión demuestra dos cosas. Número uno, el presidente tenía razón y por eso necesitamos un nuevo liderazgo en la Reserva Federal. Y esto deja muy claro que el presidente Trump heredó una economía mucho peor por parte de la administración Biden de lo que jamás se informó. Y también demuestra que la Reserva Federal está manteniendo nuestra política monetaria demasiado restrictiva. Las tasas de interés son demasiado altas. La Reserva Federal necesita bajar las tasas debido al desastre que heredamos de la administración Biden. El presidente, el plazo, 1 año. El secretario Vecin, tal vez el cuarto trimestre, cuando estos números aumenten. Bueno, primero necesitamos números precisos. Necesitamos datos veraces y honestos, por lo que el presidente tomó la monumental medida de intentar nombrar y confirmar un nuevo liderazgo en la BLS para que podamos tener datos en los que realmente podamos confiar. Y eso es lo que está haciendo el presidente. Y esperamos que su nominación sea confirmada pronto. Charlie. Usted abordó el tema de los crímenes en Baton Rouge y el presidente hizo mucho para brindar justicia a las víctimas de crímenes como ese horrible apuñalamiento. Y los archivos de Epstein vuelven a ser noticia porque muchos estadounidenses sienten que las víctimas de Jeffrey Epstein nunca obtuvieron justicia. ¿Le importan al presidente estas víctimas? ¿Crees que puede cumplirlo? ¿Quiere hacerles más justicia y está dispuesto a reunirse con ellos? Al presidente le importan las víctimas de todos los crímenes. ¿Y sabe por qué? Los republicanos en el Departamento de Justicia bajo Trump han hecho más en términos de transparencia respecto al caso Epstein que cualquier administración anterior. ¿Y por qué de repente a los demócratas les importa este tema? Es porque están desesperadamente tratando de inventar un engaño para difamar al presidente de los Estados Unidos. Hemos visto esto una y otra vez. Rohanna y todos estos otros demócratas pudieron haberse preocupado por esas víctimas hace 4 años, cuando Joe Biden estaba en el cargo.
pudieron haber impulsado la transparencia en ese entonces. Desafortunadamente, los demócratas están usando a las víctimas como peones políticos para intentar difamar y promover un engaño contra el presidente de los Estados Unidos. Y les proporcionaré cifras sobre la cantidad de depredadores de menores que esta administración, este FBI y este Departamento de Justicia han encarcelado bajo el liderazgo del presidente Trump. Hemos hecho más que cualquier otro presidente para proteger a las víctimas de delitos, especialmente crímenes sexuales repugnantes y atroces. Y eso incluye la deportación de extranjeros ilegales que están cometiendo estos crímenes contra víctimas inocentes en nuestro país, ahora mismo, hoy. Y eso es una de las principales prioridades como presidente. ¿Él se reunirá con las víctimas? Sobre los ataques en Doha, ¿habló el presidente con Netanyahu antes de que se llevaran a cabo? ¿Le pidió que no siguiera adelante con ello? ¿O solo hablaron después? De nuevo, les leí una declaración. La administración Trump fue notificada por el ejército de Estados Unidos de que Israel estaba atacando a Hamas. El presidente ordenó a su enviado especial, Witkoff, que llamara de inmediato a los cataríes. Y después del ataque, habló con el primer ministro Netanyahu. Gracias, una vez más. En relación al caso Epstein, ¿apoya la Casa Blanca que un perito calígrafo profesional revise el documento publicado ayer para demostrar que no es la firma del presidente? Por supuesto, apoyaríamos eso. Y de hecho ya he visto que han salido muchos análisis forenses de firmas. Creo que fue el Daily Signal quien publicó un artículo con 3 analistas de firmas diferentes que dijeron que, sin duda, no era la firma auténtica del presidente. Y hemos mantenido esa posición todo el tiempo. El presidente no escribió esta carta, él no firmó esta carta. Y es por eso que el equipo legal externo del presidente está llevando a cabo litigios agresivos contra el Wall Street Journal. Y seguirán haciéndolo. Cristiano. Gracias, Caroline. Siguiendo con Ed, ahora que tenemos estas cifras de empleo revisadas, ¿está preocupado el presidente por el hecho de que los aumentos de precios, ya sabe, derivados de sus aranceles hasta fin de año, en realidad podrían estar llevando al país hacia una depresión o una recesión? Lo que pregunto es, ¿está comprometido con estas políticas ahora que sabemos cuán defectuosa era la estadística laboral? El presidente está comprometido con sus políticas porque sus políticas están funcionando. Cristiano. Y ha habido muchas personas en esta sala que han infundido miedo sobre la inflación, pero eso simplemente no se ha materializado mes a mes. La inflación del IPC ha estado en o por debajo de las expectativas del mercado durante 6 meses consecutivos, todos los meses que el presidente Trump ha estado en el cargo. En general, la inflación ha tenido un ritmo promedio del 1.9% en los primeros 6 meses del presidente en el cargo. Si les hubiera dicho eso a todos ustedes en enero, no me habrían creído. Pero esos son los hechos y esos son los números. Y también vemos muchas otras señales positivas en los indicadores económicos como el PIB real. En el segundo trimestre se revisó al alza hasta un 3.3%, superando las expectativas del mercado. Sabemos que hay un auge en la inversión de capital en este momento, lo cual sabemos que es uno de los mejores indicadores económicos de crecimiento del empleo. Sabemos que los salarios están aumentando a un ritmo mucho más rápido que bajo la administración anterior. Vemos que la productividad en el segundo trimestre también se revisó al alza hasta un sólido 3.3% en la producción industrial total. La producción de las fábricas también se disparó. Todo esto significa que la economía se está moviendo. La gente está trabajando, la gente está gastando dinero. Si miras el gasto del consumidor, también está aumentando y en la dirección correcta. En gran parte, esto se debe al increíble trabajo que ha hecho el presidente en términos de energía y de liberar nuestro dominio energético en este país. Una vez más, estos empleos, las cifras de la BLS de hoy, demuestran que la economía era un desastre absoluto y estamos trabajando todos los días para arreglarla. Y todos esos indicadores que acabo de leerles son una señal positiva de lo que está por venir. Una más. Rápido. Sobre comercio. Solo quería aclarar un poco la secuencia de eventos con el ataque de Doha. La notificación que usted mencionó que el ejército de Estados Unidos notificó, fui directamente a usted. La administración Trump fue notificada por el ejército de Estados Unidos. ¿Eso es correcto? ¿El ejército de Estados Unidos fue notificado por el ejército israelí o el ejército de Estados Unidos detectó un ataque israelí entrante? El ejército de EU notificó a la Casa Blanca y al presidente. Eso es todo tengo para compartir contigo, Dani. Gracias. Jeff. Además, usted dijo que el presidente aseguró a los líderes de Qatar que eso nunca volvería a suceder.
le dijo eso al primer ministro de Israel y el primer ministro Netanyahu estuvo de acuerdo con eso. El presidente se lo comunicó al emir y al primer ministro de Qatar. Y el presidente también destacó la importancia de la paz en la región en su conversación con el primer ministro Netanyahu. Y el primer ministro Netanyahu le dijo al presidente Trump que quiere la paz y la quiere pronto. Eso es lo que el presidente espera que suceda. El presidente es muy claro en la declaración que acaba de pedirme leer. Todos ustedes la verán muy pronto en Truth Social. Estoy seguro de que todo el mundo la verá. Él quiere que todos los rehenes sean liberados de Gaza y quiere que esta guerra termine. Esas son dos directrices muy claras que el presidente está dejando muy claro para que todo el mundo las entienda. María. Obviamente Qatar ha estado ayudando a negociar su alto el fuego. ¿Cree el presidente que Israel está socavando las negociaciones al atacar a Qatar? ¿Le preocupa que Qatar ya no quiera desempeñar ese papel de intermediario? Creo que el presidente abordó ese tema en esta declaración. Puedo leerlo. Es completo porque el presidente quería responder a todas sus preguntas. Él escribió: bombardear unilateralmente dentro de Qatar, nación soberana y aliado cercano de Estados Unidos que trabaja valientemente con nosotros para lograr la paz, no favorece los objetivos ni de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamas, que se ha beneficiado del sufrimiento de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable. Así que respondió esa pregunta. No puedes decir que Israel informó a Estados Unidos. Lo que puedo decirles es que el ejército de Estados Unidos informó a la administración Trump. Gracias. Una pregunta rápida sobre eso. ¿Puede decirnos cuándo fue notificado el ejército de Estados Unidos, dado que la gran base militar estadounidense está en Doha? Y luego tengo una pregunta sobre el crimen en D.C. Esta mañana, justo antes del ataque, como mencioné antes también. Bien, gracias. Y ayer el presidente habló sobre el llanto en D.C. y mencionó que prácticamente no había ninguno. Y luego expresó su frustración por las cosas que ocurren en el hogar que ellos llaman llanto. Dijo, ya sabes, harán todo lo posible para encontrar algo. Si un hombre tiene una pequeña pelea con su esposa, dicen que eso es un crimen. Mira, ahora no puedo asegurar al 100%. ¿A qué crímenes se refería exactamente el presidente? No se refería a crímenes. Eso es exactamente lo que quería decir. Tabla de espiritismo. El presidente está diciendo que estos crímenes serán inventados y reportados como un crimen para socavar el gran trabajo que el Grupo de Trabajo Federal está haciendo para reducir el crimen en Washington, D.C. Y creo que el presidente tiene todas las razones para creer eso, dados los esfuerzos de muchos reporteros en esta sala que activamente buscan socavar al presidente y lo que está haciendo en la capital de nuestra nación. Todos sabemos que, en el fondo, ustedes están de acuerdo con esto porque todos viven aquí y estoy seguro de que están muy agradecidos por los esfuerzos de la administración para hacer que la ciudad en la que todos residimos sea mucho más segura para nosotros y nuestras familias. Michael. Gracias, Caroline. El congresista de Florida, Randy Fine, está pidiendo que los jueces enfrenten consecuencias si los reincidentes violentos que liberan cometen nuevos crímenes. ¿Es eso algo que apoya el presidente? Eso no es algo de lo que haya escuchado hablar al presidente. Puede preguntárselo usted mismo la próxima vez. ¿Qué le parece? Caroline, una pregunta más. El jueves, el presidente Trump irá al Pentágono y también a la ciudad de Nueva York en honor al 24º aniversario del 11 de septiembre. ¿El presidente ha mostrado algún interés en crear o que los congresistas creen una nueva comisión del 11 de septiembre para responder algunas de las preguntas que muchos estadounidenses aún tienen sobre ese día? Nuevamente no he escuchado al presidente hablar de eso. Eres bienvenido a preguntarle tú mismo, pero sé que tiene muchas ganas de ir al Pentágono y al partido de los Yankees en la ciudad de Nueva York el jueves para conmemorar el 24º aniversario. Como sabéis, el presidente es neoyorquino de corazón. Él ama mucho la ciudad. Es su casa. Y oiréis más sobre ello el jueves, cuando el propio presidente hable sobre el tema. Kelly. Carolina, gracias. Quería hacerle una pregunta sobre el discurso que el presidente dio ayer ante la Comisión de Libertad Religiosa. Como sabéis, ha creado la Oficina de Fe de la Casa Blanca, el grupo de trabajo sobre sesgo anticristiano. Y ayer habló sobre la importancia de la Biblia en Estados Unidos y la importancia de la oración en Estados Unidos. Algunas personas lo han criticado por ello al afirmar que defiende el nacionalismo cristiano. Sin embargo, el presidente ha pedido al pueblo estadounidense que se una en oración por esta nación, por personas de todas las creencias. ¿Qué tan importante es eso para la administración Trump y existen directrices para implementarlo? Bueno, la última vez que lo comprobé, no solo los cristianos rezan,
Son personas de todas las religiones quienes oran. Y eso es lo que el presidente quiere proteger, la libertad religiosa para los estadounidenses de todas las creencias. Y habló sobre eso ayer, y por eso estaba muy orgulloso y emocionado de anunciar esta nueva iniciativa, Pray America, animando a todos los estadounidenses a orar por nuestro país y por la bondad de nuestra nación de cara al 250 aniversario de Estados Unidos el próximo año. ¿Por qué no tomamos algunas preguntas de los lados? Elizabeth, adelante. Gracias, Jan. Tengo dos preguntas. Primero, sobre la oración. La administración Trump considera que las próximas directrices sobre la oración desafían el precedente judicial existente sobre el derecho a rezar en las escuelas públicas. Bueno, el presidente habló sobre eso ayer y sobre algunos de los cambios que estamos haciendo para asegurar que las libertades religiosas de los estudiantes estadounidenses y de nuestra juventud sean respetadas en las escuelas públicas. De hecho, tenía un estudiante joven y lo invitó a subir al escenario para compartir su historia sobre cómo cuando este joven habló sobre la verdad biológica y bíblica en su salón de clases, enfrentó consecuencias por eso y cómo los estadounidenses de fe no deberían enfrentar consecuencias por expresar su libertad religiosa y sus opiniones religiosas. En ninguna escuela pública de Estados Unidos eso debería estar sucediendo. ¿Oíste a su presidente hablar de eso ayer? Seguro. Caroline, muchas gracias. Con respecto a que Israel atacó Doha, además de una llamada telefónica, ¿cuál fue la implicación del presidente Trump en el desenlace del ataque? Mire, no tengo nada más que leerle sobre esto aparte de la declaración muy extensa y detallada que ya he compartido repetidamente. Claro. Adelante. Gracias. Tras el fallo de la Corte Suprema de ayer sobre las redadas de ICE en Los Ángeles, algunos ciudadanos estadounidenses, especialmente los no blancos, dicen que llevarán sus pasaportes consigo en todo momento. ¿Cuál es la respuesta de la Casa Blanca para los estadounidenses preocupados por ser detenidos como ya les ha sucedido a otros en estas acciones? No deberían estar preocupados porque esta administración se centra en la detención y deportación de criminales extranjeros ilegales que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación. Y la Corte Suprema confirmó el derecho de la administración Trump a detener a personas en Los Ángeles para interrogarlas brevemente sobre su estatus legal, porque la ley lo permite, y esta ha sido la práctica del gobierno federal durante décadas. Y la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los oficiales de inmigración pueden detener brevemente a una persona para interrogarla sobre su estatus migratorio si el oficial tiene una sospecha razonable de que la persona se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos. Y la sospecha razonable no se basa únicamente en la raza. Se basa en la totalidad de las circunstancias a revisar. Y les diré que hablé con nuestro agente fronterizo sobre esto esta mañana. Cuando ICE sale a realizar una operación dirigida para deportar criminales ilegales de nuestra comunidad, lo hacen con inteligencia, lo hacen con fuentes de las fuerzas del orden. Lo hacen en la mayoría de los casos con el respaldo de las fuerzas del orden locales, quienes saben exactamente dónde se esconden estos criminales extranjeros ilegales, traficantes de drogas y vendedores de drogas a plena vista en las comunidades estadounidenses. Y los hombres y mujeres de ICE están haciendo todo lo posible no solo para cumplir la ley, sino para hacerla cumplir. Y ya era hora de que eso sucediera, porque tuvimos 4 años de una administración que ignoró y evadió por completo las muy claras leyes de inmigración de nuestra nación. Y el Tribunal Supremo lo ha reafirmado. Gracias, Carolina. Uno de los otros documentos publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes contenía una fotografía de Jeffrey Epstein sosteniendo un cheque de gran tamaño a su nombre en el cheque del presidente por $22,000 para una mujer totalmente depreciada. Me pregunté si el presidente tenía algún recuerdo de eso o qué pensaban ustedes de esa foto que estaba incluida en esas. ¿Acaso tú? ¿Ves la firma en ese cheque? No es la firma de Donald Trump. No lo es en absoluto. El presidente no firmó ese cheque. Pero, ¿aquí se comunica con alguien? ¿Estás de acuerdo con las elecciones de la ciudad de Nueva York, Carol? Bueno, lo haré. Tómalos a ambos. Adelante. Así que, hermana presidenta, estoy considerando ofrecerle un trabajo al alcalde Eric Adams. Si es así, ¿por qué? ¿Y cree que Curtis Sliwa fue un candidato serio para la alcaldía de Nueva York? Mire, el presidente ha dejado bastante claro que quiere que esta contienda avance en la ciudad de Nueva York. No quiere que un comunista dirija la ciudad de Nueva York. Pero en cuanto a opinar sobre otros candidatos individuales, dejaré que sea el propio presidente quien lo haga. Y luego, siguiendo con la pregunta de Reagan, ya sabes, muchas de estas ciudades con mayor criminalidad en Estados Unidos están lideradas por maros negros, incluidos los 3 que mencionaste: Jackson, Memphis, Birmingham.
Entonces, dado eso, ¿cuál es su respuesta a las críticas de la izquierda que sostienen que Trump tiene en la mira a los negros? ¿No está simplemente tratando de proteger a la gente negra? El presidente está tratando de proteger a todos los estadounidenses del crimen y quiere que todas nuestras ciudades en Estados Unidos sean seguras. Y el hecho es que las ciudades más peligrosas de Estados Unidos están abrumadoramente gobernadas por demócratas. Y según las estadísticas de criminalidad del FBI, 19 de las 20 ciudades con la tasa de homicidios más alta están gobernadas por demócratas. Estas ciudades demócratas con alta criminalidad están elevando las estadísticas de crimen incluso en estados rojos que de otro modo serían seguros. Así que, por supuesto, él quiere abordar este problema. Él lo ha dejado Muy claro. Sabes, Mike Johnson salió y dijo que el presidente era un informante del FBI. ¿Sabes qué quiso decir con eso? Si no es cierto, Puedo afirmar que eso no es cierto. Creo que el orador se refería al hecho de que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su propiedad en Mar-Lago por razones que el presidente ya ha discutido. John, villancico. Gracias, Carol. En primer lugar, como residente de Washington, D.C. y mi familia, quiero agradecer a la administración por revitalizar la seguridad aquí en las últimas 3 semanas. Ha sido impresionante. Bueno, quiero hablar de Virginia. De repente, de la nada, Winston Sears ha acortado la distancia con Abigail Spanberger. Hay 4 temas. Partes obligadas en el condado de Fairfax sin avisar a mamá o papá, sin padres, niñas entrando. Baños de niños grabados en video. Correcto. 2 de los jóvenes fueron suspendidos por quejarse de eso. Un hombre inocente de Virginia Beach ha muerto en un accidente de coche causado por un conductor ebrio e ilegal que iba por el carril contrario. Y ahora Spanberger tiene estos carteles racistas. ¿Cuándo vamos a lograr que el presidente haga un respaldo oficial a Winston Sears y tal vez participe en una campaña en el suroeste de Virginia? Bueno, como sabes, estoy muy limitado en lo que puedo decir cuando se trata de respaldos políticos y futuras elecciones desde este podio gubernamental. Pero todos los temas que acabas de mencionar sé que son muy importantes para el presidente y es bastante lógico. Es la base del Partido Republicano y es lo que llevó a este presidente de regreso a la oficina oval. Queremos mantener a los hombres fuera de los deportes y baños de mujeres. Queremos que los criminales estén tras las rejas. El presidente quiere ver ley y orden en todos los estados del país. Pero en cuanto a los respaldos políticos, dejaré que él y sus asesores políticos tomen esas decisiones. Gracias, Caroline. Tengo 2 preguntas para ti. Está bien. Una es sobre Doha y otra sobre inmigración y crimen. Por supuesto. Sobre Doha. Antes del ataque que vimos hoy, ¿intentó en algún momento la administración disuadir a los israelíes de la posibilidad de una acción como la que vimos hoy? Nuevamente, he respondido preguntas sobre esto. Tengo una declaración extensa que publicaremos después de esta rueda de prensa para que todos la lean. Una vez más. Y luego sobre un caso en Maryland, el asesinato de Dakara Thompson. Hay informes de que el sospechoso arrestado por su asesinato estaba en el país ilegalmente y fue arrestado y liberado por conducir bajo la influencia tanto en 2022 como en abril de este año por la Policía de Parques de EEUU. ¿Está su administración investigando qué proceso permitió que esto ocurriera? Sí, absolutamente lo estamos haciendo. En cuanto vimos este caso, nos aseguramos de que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia se encargarán de ello. Y puedo asegurarle que así es. Este es otro acto atroz de violencia contra alguien que nunca debió haber estado ilegalmente en nuestro país en primer lugar. Y esa es exactamente la razón por la que la deportación de criminales ilegales de nuestro país es una de las principales prioridades de esta administración. Y es algo que sucede todos los días. Y los invito a todos a que sigan informando sobre los delincuentes, inmigrantes ilegales muy violentos que estamos deportando a diario de las comunidades estadounidenses en todo el país. Nunca allí. Nunca entenderemos cuántas vidas se han salvado gracias a estos esfuerzos ni cuántas vidas se habrían perdido si no hubiera sido por este presidente. En la política de la administración de deportar a inmigrantes criminales ilegales, Harry Stanton dirigió esta pregunta cuando el presidente Jeffrey víctimas. No tengo ninguna reunión para informarte al respecto. Auto. Adelante. Gracias, Caroline. ¿Está considerando la administración Trump prohibir que los estadounidenses transgénero posean armas? ¿Es algo que el presidente apoyaría? Incluso cuando hemos visto que algunos grupos se oponen a esa idea. Vi un informe sobre esto. Entiendo que hubo discusiones muy preliminares y de bajo nivel sobre esto en el Departamento de Justicia, y a veces esas discusiones se reportan como hechos.
No estoy al tanto de ninguna acción potencial en este sentido y dejaré que el presidente se pronuncie al respecto. Es una decisión de política y es demasiado pronto, sería prematuro e inapropiado que yo opine sobre esto en este momento. Detrás de ti, adelante. Después de la redada migratoria en la planta de Georgia el viernes, el presidente dijo durante el fin de semana que está abierto a algún tipo de cambios y quizás reglas o leyes de visas que evitarían que algo así suceda en el futuro para que los trabajadores calificados puedan capacitar a trabajadores estadounidenses. Así es. ¿Puede confirmar eso y que la administración apoya esos cambios? ¿Y cómo sería exactamente eso? Bueno, el presidente lo dijo él mismo en una declaración que publicó el domingo por la noche, donde expresa un agradecimiento a las empresas extranjeras de todo el mundo por las inversiones que están realizando aquí mismo, en los Estados Unidos de América, y entiende que estas empresas quieren traer consigo a sus trabajadores altamente calificados y capacitados, especialmente cuando están creando productos muy especializados como chips o, en este caso, en Georgia, baterías. Pero el presidente también espera que estas empresas extranjeras contraten a trabajadores estadounidenses y que estos trabajadores extranjeros y estadounidenses trabajen juntos, se capaciten y se enseñen mutuamente. Así que espera que estas empresas extranjeras contraten mano de obra estadounidense. Queremos que los estadounidenses tengan estos empleos, queremos que los estadounidenses estos empleos, pero también entiende la necesidad de que estas empresas traigan a sus trabajadores que estas habilidades. Así que creo que es una situación... ¿Sobre cuáles esos cambios? Creo que es un enfoque muy matizado, responsable y sensato por parte del presidente. Y sé que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Comercio están trabajando juntos en este asunto. Le remitiría a ellos para cualquier acción adicional en este tema. Caroline, gracias. Solo quiero dar seguimiento a algo que dijiste. Dijiste que los documentos de Epstein son un engaño que los demócratas están perpetrando contra el presidente. Usted ha dicho que él no firmó ese cheque y que él no firmó la tarjeta de cumpleaños que supuestamente firmó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya que estos documentos provienen del estado de Epstein? ¿Quién es, supongo, en su opinión, el que está falsificando estos documentos? No digamos que los documentos son un engaño. Dije que toda la narrativa que rodea a Jeffrey Epstein en este momento, que está absorbiendo a muchos de los canales liberales de cable en la televisión, es un engaño que está siendo perpetuado por demócratas oportunistas como Ro Khanna y los demás que visten esa conferencia de prensa fuera del Capitolio, quienes están tratando de impulsar este engaño contra el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es el engaño? Solo trato de entender qué es lo falso. Lo falso no es el documento. El engaño es que los demócratas fingen preocuparse por las víctimas de crímenes cuando en realidad no les importan las víctimas de crímenes, cuando no han hecho nada para resolver los crímenes, cuando no han hecho nada para encarcelar a pedófilos y violadores de niños en todo el país. Y cuando ahora están usando a las víctimas como herramientas políticas para intentar, una vez más, difamar al presidente de los Estados Unidos y prolongar esta mala historia sobre él, es una distracción. Los demócratas ven esta historia como nada más que un intento de desviar la atención de los logros y los éxitos de esta administración. Y eso es lo que queremos decir cuando la llamamos una farsa. Él no firmó estos. Si dijiste que él no firmó la tarjeta de cumpleaños, él no hizo esto. Tampoco hizo el cheque. Estaban en documentos patrimonio. Entonces, ¿cuál es la teoría de trabajo? ¿Por qué él aparece en ellos? El presidente tiene una de las firmas más famosas del mundo y la ha tenido durante muchos años. Tú lo sabes, Maggie. Lo has cubierto durante mucho tiempo, mucho antes de que asumiera este cargo cuando era un hombre de negocios en Nueva York. El presidente no escribió esa carta. Él no firmó esos documentos. Él mantiene esa posición y esa posición será defendida ante el tribunal por sus abogados. El presidente está muy seguro de que va a ganar este caso. Villancico. Gracias. El presidente planea reunirse con Eric Adams en Nueva York, tal vez en el juego de los Yankees, y ha hablado personalmente con él sobre la carrera. No tengo conocimiento de ninguna reunión con el alcalde Adams en este momento, pero si eso sucede, estoy seguro de que el New York Post será uno de los primeros en enterarse. Voy a tomar un par de preguntas más. Vamos a la... Parte de atrás condena de News Nation al presidente militar de Estados Unidos. Noticias... Nation hasta el fondo. Respecto a la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Cuando se le preguntó sobre una posible acción militar futura, el presidente Trump respondió, lo van a descubrir. ¿Qué puede esperar el público estadounidense respecto a esa situación y qué tipo de amenaza continua existe? Astren de Agra. Creo que sería muy imprudente de mi parte adelantar lo que quiso decir el presidente desde este podio.
pero creo que en el fondo de lo que decía el presidente, sé que en el fondo de lo que decía el presidente y en lo que cree esta administración es que el régimen en Venezuela es ilegítimo y que es inaceptable para este presidente y esta administración traficar drogas ilegales y mortales hacia los Estados Unidos de América. Y por eso el presidente y la administración tomaron medidas muy contundentes contra un barco y 11 narcoterroristas en aguas internacionales. Como todos vieron, creo que eso envía un mensaje muy contundente a los narcotraficantes de todo el mundo. El presidente no lo va a tolerar. Y la cantidad de drogas en ese barco representa las vidas de miles de estadounidenses que podrían haber muerto por ese veneno mortal. Y no vamos a permitir que ese veneno mortal entre a nuestro país. El presidente firmará una proclamación en la oficina Oval más tarde esta tarde y nos veremos con todos ustedes después. Gracias. Gracias a ustedes. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.